La Contraloría General de la República objetó uno de los puntos de la propuesta del Ejecutivo en la creación de 101 nuevas notarías. Es una objeción que desde el Ministerio de Justicia calificaron como un reproche menor y que tiene que ver precisamente con las atribuciones presidenciales para separar y fusionar los cargos. Queremos hablar de esto, de qué se trata esta resolución de la Contraloría. Estamos con el ministro subrogante de Justicia, Nicolás Mena. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias, Patricia y Gonzalo. Primero, en términos generales, ¿cómo toman lo resuelto por Contraloría? Estamos muy contentos. Para nosotros fue un espaldarazo lo que dice el dictamen de la Contraloría. En general, el dictamen lo que hace es ratificar la decisión que nosotros tomamos como Ministerio de Justicia en la creación de estos 101 nuevos cargos de notarías, conservadores y archiveros judiciales. Y lo que repara es una cosa bastante menor, administrativa, que no tiene ninguna complejidad. De hecho, se soluciona rápidamente con un decreto convalidatorio que ya está en curso. Por lo tanto, creemos que nos da la razón respecto a lo que hicimos, que siempre tuvo como norte tratar de que el mercado de los conservadores y notarios tuviese más competencia y poder, en cierta forma, modificar dentro de lo que ya hay, dentro de la estructura que existe, no obstante que estamos de acuerdo de que se requiere una modificación más profunda, más a largo plazo. Sí, el reproche tiene que ver con las fusiones de puestos de notarios y conservadores. ¿Eso en términos prácticos, de qué manera afecta o de cuántos cargos estamos hablando ahí? Son cerca de 40 cargos, pero afecta prácticamente no afecta, Patricia. Te voy a contar por qué. Resulta de que lo que reprocha Contraloría es lo siguiente. La facultad para poder nombrar a los conservadores, notarios, archiveros judiciales es una facultad que está establecida en el Código Orgánico de Tribunales y que está endosada al presidente de la República. El año 1981, se emitió un decreto, el decreto 924, en virtud del cual el presidente de la República le delega esta facultad al Ministerio de Justicia. Y lo que no hace ese decreto es hablar de la separación y fusión de notarios y conservadores, si bien habla de todo lo demás. Por lo tanto, lo que te dice la Contraloría está bien, estamos claros que esto es facultad de la Presidenta y del Ejecutivo, tienen toda la facultad para crear notarías, para hacer lo que quieran con ellas, dentro del marco de la ley, por supuesto, pero en este decreto que se emitió el año 81 no estaba claro, no estaba establecido que pudiese fusionar y pudiesen también juntar conservadores y notarios. Por lo tanto, resuélvalo y hace un reproche bastante menor de que hay que enmendar esa situación, y eso se enmenda con un decreto convalidatorio que ya se cursó por parte del Ministerio de Justicia para efectos de que la Presidenta. ¿Y eso cuánto demora, ministro? No sé, deberíamos estar listos dentro de aquí a las próximas horas, 24 horas, no más, depende de cuándo se muere la Presidenta. Breve, o sea, es fácil de arreglar. ¿Por qué cree usted que entonces, como que todos entendimos otra cosa? Porque en verdad esto se presentó como que el dictamen de Contraloría frenaba toda la creación de las notarías o de todo el proceso que no ha estado exento de críticas y de polémicas. Sí, así es. Yo desconozco la razón por la cual se interpretó de esa forma. Del hecho, los titulares de los medios escritos más importantes del país lo titulan de una forma que cuando nosotros lo leímos nos llamó la atención. Dijimos, parece que no leyeron el dictamen. El dictamen lo tengo acá, es un dictamen bastante contundente y aquí está clarísimo, es cosa de leerlo y están todos los puntos ratificando que se hizo de manera correcta, que se ocuparon criterios técnicos que también son idóneos, que era establecer la cantidad de personas que habitaban en las comunas, cuál era la lejanía con respecto a las notarías que existían. O sea, acá en el fondo van a haber 101 notarías nuevas. Exacto. Y los 40 cargos que quedaban pendientes por esta objeción en 48 horas más van a quedar completamente convalidados, con disponibilidad de ser nominados. Exacto. Tras ese arreglo administrativo. Exactamente. Ya. Ahora, ¿cómo se responde también a las críticas con respecto a cómo funciona el sistema? Porque si bien no es el Ministerio de Justicia el que nomina las ternas, es el Poder Judicial, son los tribunales, ¿no? Pero para usted, ¿es un sistema que garantice de la mejor manera que estas nominaciones sean equilibradas, lejanas a cualquier tipo de arreglo, cercanía, nepotismo, vínculo político? Gonzalo, yo creo que, hay mucho que mejorar. Nosotros cuando subimos, hablo del ministro Campos y yo, porque hemos sido dupla ministerial los últimos meses, de un año y medio, casi un año, casi 2 años, teníamos 2 alternativas. O perseverar en proyectos de ley que han fracasado todos, cerca de 10 proyectos de ley se han presentado del año 90 en adelante para reformar este sistema, o hacer uso de la potestad reglamentaria que teníamos nosotros como Ministerio de Justicia para poder, dentro de la misma cancha, jugar el partido y ganarlo. Y eso fue lo que hicimos nosotros.
Estoy completamente de acuerdo que el sistema requiere una modificación importante porque requiere mayor transparencia respecto de este proceso que desarrollan, como tú muy bien dices, las Cortes de Apelaciones para efectos de crear las ternas. Nosotros creemos que eso debería cambiar, debería ser un sistema mucho más transparente, un sistema tal vez distinto, en donde también podríamos tener un organismo fiscalizador, una suerte de superintendencia que pudiese dar cuenta de cómo están funcionando. Lo que se proponía en uno de esos ministro, proyectos. pero ustedes fueron gobierno con la mayoría parlamentaria suficiente para haber hecho los cambios legales. Sí. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? No, a ver, yo no te voy a tratar de controvertir ese punto porque me parece que es razonable. Lo que pasa es que en un gobierno que tuvo una cantidad importante de reformas, en que nosotros hicimos reforma educacional profunda, reforma tributaria profunda, reforma laboral profunda, reforma al sistema electoral, imagínate qué hubiese pasado si hemos perseverado en otras reformas más también. O sea, toda la crítica que se nos hace de frenesí legislativo habría sido probablemente ya una cosa que nos hubiese tocado profundamente. Tal vez es un punto cierto el no haber perseverado en esto, yo creo que es una cosa que uno perfectamente puede evaluar. Nosotros, desgraciadamente, cuando asumimos no teníamos más espacio para poder hacer esto. Además, estábamos fuertemente vinculados con lo que era la reforma del sistema de la infancia, con todos los proyectos del Sename. Pero también no deja de ser sintomático, y a propósito de tu pregunta reciente respecto de por qué se ha interpretado de una forma distinta, como nosotros lo interpretamos, la presión que desarrollan también los grupos de interés. No es menor eso. O sea, hemos tenido nosotros acá presentaciones permanentes a la Contraloría, permanente también a los tribunales de justicia. Acuérdate que esto también fue resuelto por las Cortes de Apelaciones. Parlamentarios de oposición que hicieron eco de esto. Si este dictamen de Contraloría fue también a propósito de una solicitud y requerimiento de diputados de la UDI. Y distintos diputados de la UDI y de otros partidos de Chile Vamos. Por lo tanto, acá también hay una concomitancia entre estos grupos de interés y algunos grupos políticos que no quieren que esto salga adelante. Nosotros hemos tenido que bogar en contra de esto y aún así hemos perseverado y logramos sacar algo que para nosotros es muy importante porque permite democratizar el sistema. No obstante que estoy de acuerdo contigo que las nominaciones tienen que mejorarse en transparencia, pero por lo menos vamos a tener más notarios y conservadores que van a generar más competencia. Y eso genera también... La crítica que se hacía por parte de algunos en el momento en que estaba toda esta discusión era por el hecho de que si acaso consideraban que era necesario que se nombraran nuevos notarios por la fama que tiene el cargo, que es un negocio seguro, con clientes cautivos, donde muchas veces incide más el lobby, los pitutos para poder definir a quién queda en esos cargos de notarios. Por eso era que algunos planteaban directamente el rechazo a que se crearan más notarios. Y de acuerdo, y también decían algo peor todavía, Patricia, decían que estábamos creando notaría y conservadores para le pega a la gente que terminaba en el gobierno, la nueva mayoría. Así de brutal. ¿Cómo hacemos para que la gente no piense eso, ministro? Porque, por ejemplo, hay un asesor del ministerio que está postulando un cargo en la Corte de Apelaciones. Entonces, ¿cómo se le explica a la gente que no piense mal? A ver, son cosas completamente distintas. Por de pronto, respecto al tema de que íbamos a darle trabajo a las personas que terminaban su función en el gobierno, no solamente no vamos a nombrar ninguno de estos notarios conservadores, sino que además dictamos una circular en donde les pedimos a todas las personas que trabajaran en el Ministerio de Justicia que se inhibieran de participar, algo que no es una obligación, porque ellos tenían todo el derecho a hacerlo. Por lo tanto, en eso fuimos súper rigurosos y también es importante que se desmienta cuando se instalan este tipo de cosas. Ahora, respecto a lo que tú dices, es absolutamente distinto. Lo que está ahora actualmente nominándose, y también es producto de ternas que desarrolla las Cortes de Apelación, o sea, la Corte Suprema, en razón de la integración de las Cortes de Apelación y la Corte Suprema, son los abogados integrantes. Los abogados integrantes es un trabajo que se desarrolla de forma esporádica para poder suplir a un ministro de Corte que no está en ese minuto en sala. Es una cosa que prácticamente todo el mundo lo convalida con otro tipo de trabajo, no es un trabajo exclusivo. Y en ese caso hay un funcionario del Ministerio de Justicia, que es una persona que tiene muy buen currículum, una larga trayectoria, que es una persona que está doctorándose en Derecho en Italia, que postuló a esto, que evidentemente no tenía ninguna inhibición legal, tenía todo el derecho a hacerlo. Y lo que nosotros hicimos, bueno, usted postule y si es que la Corte lo deja en terna, bueno, verán, nosotros no nos vamos a meter en la nominación suya por cuanto no nos corresponde y éticamente es poco procedente. Y sería así fue como... muy poco serio cuestionar las capacidades profesionales de una persona que probablemente tenga todas las competencias académicas, profesionales, en fin, para poder desarrollar este cargo. También para postular el derecho como cualquiera. Pero no deberían partir las cosas por casa en el sentido de tal vez guardar un espacio de distancia. Porque ¿cómo le explicamos también a las personas que nos ven, que nos escuchan,
de que no piensen mal o que hay algún aprovechamiento por la cercanía, de que tú estás dejando un cargo en el Ministerio de Justicia y estás postulando a otro como voy a otro cargo. ¿Me entiendes? No, está bien, pero Gonzalo, igual importante acá, a ver, insisto, aquí nosotros con el ministro, y para este caso en puntual, vamos a inhibirnos de participar, no vamos a nombrar a nadie. Va a ser otro ministro el que va a ser otro ministro, y precisamente por lo que tú estás diciendo. Ahora, te insisto, en este caso, a diferencia de los notarios que ya hemos creado, nosotros no estamos creando acá una corte distinta ni un cargo distinto. Esto ya existe, que es muy distinto al otro caso en donde estábamos creando notarías y, claro, evidentemente había una cierta incompatibilidad entre crear notarías y permitir que gente postulara, que gente que está trabajando en el Ministerio postulara a estas notarías que nosotros mismos habíamos creado. Acá lo que está haciendo esta persona es postular a un cargo de abogado integrante, él tiene todos los requisitos legales, todas las condiciones y por lo demás yo estoy orgulloso que postule porque es un profesional que no me cae duda que lo va a hacer muy bien y nos da mucho orgullo que esta persona haya quedado en terna. Quiere decir que la persona cumplió todos los requisitos y como te digo, quienes hacen las ternas son las cortes. Ahora, lo que tú dices más de fondo, Gonzalo, respecto al tema de la poca credibilidad que tenemos muchas veces las autoridades públicas y los gobiernos en general. Y eso es un problema de confianza. Estamos con un problema de confianza hace muchos años, confianza en todas las instituciones. La gente parte de la base de la desconfianza, parte de la base de la sospecha, parte de la base que está todo mal, y eso es fruto también de que se han generado situaciones que han generado esa desconfianza, de la cual tenemos que hacernos cargo como mundo político. Claro, pero desde el Ministerio coinciden en que hay que hacer cambios más de fondo, lo que se refiere a una modernización del sistema, cómo se eligen. Por supuesto, estamos de acuerdo que hay que hacer muchas modificaciones de muchas cosas estructurales y muchas cosas institucionales. Entonces, es que ahí tengo un punto. Sí. Si efectivamente están de acuerdo con que hay que hacer esos cambios más de fondo, ¿por qué la solución es crear más notarios? Porque nosotros, desgraciadamente, teníamos que, para poderlo hacer los cambios, pasar por el Parlamento. No es que sea desgraciadamente en términos de que tengamos una animadversión con el Parlamento, sino que me refiero a que teníamos que pasar otra etapa más. Y esa otra etapa más a nosotros no nos aseguraba de ninguna forma que íbamos a cumplir con el objetivo final de poder tener una ley. Entonces, frente a arriesgarnos a presentar un proyecto de ley que no ha pasado ni siquiera el primer trámite constitucional desde los años 90, ningún proyecto de ley vinculado a notario y conservador, ninguno, y tener que pasar por ese trance a hacer un sistema que nos permitiera la ley, que era a través de la vía reglamentaria, poder crear más notarías y conservadores, nosotros preferimos hacerlo así porque era mucho más expedito y porque íbamos a lograr el objetivo final, que era democratizar el sistema. Tú al instalarle más notarías, por ejemplo en Maipú, que solamente tiene una notaría, vas a generarle más competencia. Y del momento que tú generas más competencias, obliga a que preste mejor servicio, a bajar las tarifas, y además también estás accediendo con este tipo de servicios a comunas rurales, sectores alejados, o sectores que comercialmente no son necesariamente muy rentables para los notarios y conservadores y donde les cuesta instalarse. Entonces, con eso tú generabas un remesón en el sistema. Y ese remesón en el sistema a nosotros fue el que nos ha hecho también tener que dar respuesta a Contraloría, a los tribunales. O sea, si no esto no es casualidad, no es gratuito, que nosotros hayamos tenido esta pugna durante el año 2017 con la Asociación de Notarios. Es por algo. Muy breve. Otra cosa que ha llamado la atención es que el yerno del senador Tuma está también postulando a un cargo en la Corte de Apelaciones y está en el lugar 23 de la lista, en el ranking, digamos, para poder postular. ¿Por qué una persona que está en el número 23 tiene acceso a un cargo? ¿No deberían ser los primeros? A ver, ellos hacen sus ternas con criterios que son bastante propios de las Cortes y ahí yo tengo cuidado de no meterme ni inmiscuirme en una cosa que es de otro borde. Habría que preguntarle a la Corte. Yo creo que hay que preguntarle por qué lo hacen así. Ellos mandan las ternas en razón de criterios que pasan por ellos. ¿No le parece, no le hace ruido a usted? Yo creo que ellos deberían ser tal vez mucho más claros respecto de estos procesos concursales para efectos de que la ciudadanía tenga también certeza de que estas personas son idóneas. Y en eso yo comparto también de que el proceso tiene que mejorarse de forma sustantiva. O sea, a propósito de la pregunta que ustedes me hacían, ¿qué es lo que queda pendiente para los futuros gobiernos? Yo creo que un tema relevante sería ver el procedimiento de postulación. Ellos, cuando uno ha consultado con las Cortes, siempre te dicen que el tema del puntaje y el concurso es solamente una referencia, pero hay otros elementos más que tienen que ver con, por ejemplo, la trayectoria laboral, las recomendaciones que tienen de estas personas y el hecho de que estas personas provengan de alguna región o de otra, etcétera. Pueden ser todos elementos extremadamente atendibles. Creo sí que es importante transparentarlo y que la ciudadanía tenga toda esa información para efecto de que cuando suben estas ternas nosotros tengamos claridad de por qué están llegando esas ternas y cuáles fueron los requisitos que tuvieron que cumplir. Muy bien. Gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias. Gracias, ministro. Buenas tardes.